Bueno, ahorita que se conecten ya todos para seguir explicando. Sí, lo que decían, la configuración abreviada, que en vez de decirle configuración abreviada, le decimos configuración con kernel, solamente se realiza para los gases, bueno, solamente se realiza con los gases nobles, porque los gases nobles tienen toda su configuración electrónica llena, si se dan cuenta. Vamos a hacer la del, bueno, la que nos quedamos, ¿no? Ah, no, ¿qué inciso sigue? El D, ¿verdad? ¿Qué nos pregunta el D? Dibuje el diagrama de flecha para dicho átomo. Ok. Ujú. El diagrama de flechas para este átomo es un átomo con 20 protones y yo sé que tiene 20 electrones. Es el siguiente, ¿no? Para el subnivel 1S voy a colocar una rayita, ¿sí? Una línea horizontal. Para el subnivel, ¿por quién me dice por qué voy a colocar solamente una raya? ¿Quién me dice? Este es el subnivel. Porque vamos a tomar en cuenta el argón. Eh, no, mira, vamos, fíjate en la de morado y Ajá. el inciso D. La primera raya corresponde al orbital 1s. ¿Por qué solamente una raya? ¿Cuántos electrones le caben al orbital S? Porque solamente tiene dos, ¿no? A cada rayita, a cada línea horizontal, le caben dos, ¿ok? Ok. Después sigue el orbital 2s. Igual, nada más una raya. ¿Mm? Después sigue, ahora sí viene lo importante, el orbital 2p. ¿Cuántas rayas tendría que poner? 3. Ajá, 3. ¿por qué? Por las orientaciones, ¿no? Y yo sé que a cada raya pues también le cabe dos. Después sigue el orbital res S. Nada más una línea horizontal porque solamente le caben dos. Vuelve a aparecer el orbital res P, que igual son tres líneas, ¿no? Porque estamos en los orbitales P. Y finalmente el orbital 4S. El orbital 4S. Lo repetimos nuevamente. Vamos en el inciso D, en el diagrama de flechas. Al orbital 1s, una línea horizontal, porque solamente le caben dos. Al orbital 2s, igual, solamente una línea horizontal. Todos los orbitales s solamente es una línea horizontal, ¿se dieron cuenta? 1s, 2s, 3s, 4s. Se dan cuenta que solamente es una línea, porque solamente le caben dos. A los orbitales p les corresponde tres líneas horizontales. ¿Por qué? Porque tenemos tres orientaciones en el espacio. Lo mismo pasa con el orbital 3p. Son tres líneas horizontales porque tenemos tres orientaciones en el espacio. ¿Queda clara esa parte primero? Sí. Entonces, ahora sí, voy a escribir. A ver, si queda claro, ¿cuántas líneas horizontales tendría en el orbital 5D? En el 5D, 5. 5, ¿no? Porque son 5 orientaciones, ¿no? Exactamente. En el... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? En el 4F, ¿cuántas líneas horizontales tendría? 7. Porque son 7 orientaciones. O sea, el número de líneas horizontales es el número de orientaciones. Como el 1S solamente tiene orientación, una línea. Como el 2, como los P
tienen 3 orientaciones, son 3 líneas, ¿no? Y yo les había dicho que en cada orientación solamente caben 2 electrones. ¿Y ahora cómo lo voy a acomodar? Pues como dice la regla de Hunt, primero la configuración más estable va a ser la que tenga mayor número de espines paralelos. En otras palabras, primero van a poner las flechas hacia arriba. Déjalo escribo con otro color. Eso garantiza que tengamos mayor número de espines paralelos, ¿no? ¿Cómo lo visualizaría, no? O sea, ya tienen las líneas horizontales, ¿no? Ya tienen los orbitales. Pues en verde lo que voy a anotar, lo que esa regla de Hunt quiere decir que primero tienen que llenar todas esas líneas, pero para llenarlas, primero coloquen todas las líneas verticales hacia arriba. Así. Esas líneas recuerden que representan el electrón. O sea, yo quiero llenar todos esos espacios, ¿no? Pero primero los voy a llenar con las flechas hacia arriba. ¿Por qué con las flechas hacia arriba? Porque me garantiza que así tengo mayor número de espines paralelos y entonces así tengo una mayor estabilidad. ¿Cuántas líneas tengo hacia arriba? 5, 6, 10. 10. Me faltan 10 más, ¿no? Que serían ahora sí las líneas hacia abajo. Esto se hace por cuando no tienes así número cerrado de electrones. Para todos los elementos de la Ajá. tabla se puede hacer. Pero siempre tienes que poner las líneas hacia arriba. Hagamos que si tengo 19 ya nomás quedaría estable por la última que es hacia arriba, ¿no? Si tuviéramos 19, nada más quedaría... bueno, ahorita lo hacemos uno, ¿no? Para que quede claro. Pero sí. Mira, aquí Así quedaría. con los 19. Esto ya... Y aquí ya no pongo Ajá. nada, ¿no? Sí. Pero este ya es el 20, el electrón 20. Entonces, ¿cómo es el diagrama de flechas nuevamente? Coloco líneas horizontales. Esas líneas horizontales representan cada uno de estos orbitales, ¿no? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. ¿Cómo voy a saber cuántas líneas tengo que poner por cada orbital? Pues con las orientaciones del espacio. Un orbital S solamente es una orientación, le corresponde una línea. Orbitales P son 3 líneas porque son 3 orientaciones. Y así con los demás, ¿no? Pero para llenarlo y para garantizar la regla de Hunt de los más estables, siempre, por favor, siempre coloquen las líneas hacia arriba. Siempre se acomodan las líneas hacia arriba. Tienen que llenar todo primero con las líneas hacia arriba. Ya después que pusieron todas las líneas hacia arriba, ahora sí van con las líneas hacia abajo. Y se detienen cuando completen el número de electrones. ¿Les quedó claro? Si no, entonces vamos a hacer un ejemplo más. Sí. Ese sería el D. ¿Qué pide el inciso E? A, B, C, D, C. Determina la estructura de valencia, el periodo, grupo, bloque. La estructura de valencia en todo este tipo de ejercicios no es más que lo que queda después de esta abreviación. El kernel es el argón, ¿no? Argón 18. La estructura de valencia es lo que queda después del kernel. ¿Qué quedó después? 4s2. Esa sería la estructura de valencia. Es decir, son los electrones que nos van a ayudar a formar enlaces, ¿no? Esos electrones que ustedes ven aquí, estos son los que nos ayudan a formar los enlaces. Entonces, la estructura de valencia es 4s2. Es todo lo que queda después de la abreviación. Todo lo que queda después de la abreviación, nosotros lo conocemos como estructura de valencia.
¿Qué más nos pide aparte de este? Periodo, ¿verdad? Sí, el periodo. Periodo. ¿En qué periodo? De la tabla periódica está. En la tabla periódica tenemos 7 periodos, que son las líneas horizontales. Son 7 líneas horizontales, si se dan cuenta. El periodo de un elemento se los va a dar el número cuántico principal más grande. ¿Cuál es el número cuántico principal más grande? Revisen la configuración, miren. Nosotros escribimos esta configuración. ¿Cuál es el número cuántico principal más grande? 3P. El número cuántico principal. ¿Cómo? ¿Cuál? El 4. ¿Sí? El 4. Acuérdense que estos números que acompañan a los orbitales es el número cuántico principal, ¿eh? Así se le llama, ¿no? Número cuántico principal. Sí. ¿Y cuál es el número cuántico principal más grande? El 4. Entonces, el número cuántico principal más grande es el periodo. Es decir, estamos en el periodo 4. Y lo pueden verificar en su tabla periódica, que sí es cierto, que está en ese periodo, en el cuarto periodo. Estructura de valencia, periodo, ¿qué más? El grupo. 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 ¿En qué grupo de la tabla periódica? Los grupos son las columnas, las que están verticales, esos son los grupos. Los periodos son los horizontales, las verticales son los grupos. Para saber en qué grupo está mi elemento, no es más que fijarme. Miren, vean la estructura de valencia. El grupo me lo va a decir los últimos electrones que yo escribí. ¿Cuáles fueron los últimos electrones que yo escribí? 2. 2. Grupo 2. Tanto, sí. En esta configuración electrónica fueron los últimos electrones que yo escribí. Profe, ¿le Dime. podré mover tantito a la E porque no se alcanza a ver? ¿Y el grupo de dónde? Bueno, ya me revolví ahí en lo del grupo. Dime, ¿cuál sería la duda? Me quedé en que iba a ser el 2 y de ahí ya me perdí. El grupo te lo va a dar los últimos electrones que tú escribes en tu configuración electrónica. Aquí los últimos electrones que escribimos fueron estos, ¿no? 4s2. Ajá. Estos electrones son el grupo al que pertenece ese átomo. Cuando veamos periodicidad química la próxima semana, vamos a entender cómo es que se relacionan todos esos grupos, o sea, por qué están acomodados así los elementos, ¿no? Y vas a ver que todos los elementos que están en el grupo 2 terminan en esa estructura. Tienen el subnivel S lleno en 2, con 2 electrones. Pero el grupo son los últimos electrones que ustedes escriben. ¿Cuál fue el último que escribí? Los 2. Los 2 electrones. Es todo lo que pregunta, ¿no? ¿O pregunta algo más? El bloque. Bloque. Para saber a qué bloque pertenece este elemento, va a ser en el orbital en donde yo escribí los últimos electrones. ¿En qué orbital escribí los últimos electrones? ¿En cuál? En el S.
En el S, ajá. En este orbital yo escribí los últimos. Ese sería su bloque. Estas ideas de periodo, grupo y bloque que yo les acabo de explicar son válidas solamente para los elementos de los grupos representativos. ¿Cuáles son los grupos representativos? El grupo 1, el grupo 2 y del grupo al 7. Los de en medio, los elementos que ustedes ven en la tabla periódica de en medio, que está más o menos así. Toda esta parte son los representativos. Y estas ideas que yo les acabo de exponer son válidas para los elementos representativos. Para obtener el periodo, grupo y bloque de estos elementos hay que seguir otro tipo de reglas, que no las vamos a ver. Pero estas que yo les mencioné son válidas para elementos representativos. Sí, bueno, de todos modos, como les digo, la grabación se las voy a subir. Vamos a resolver uno más, ¿no? Para que vaya quedando más claro. Le voy a mover. Tenemos un ejercicio 2. A ver si queda un poquito más claro. Déjenme ver cuál es el que viene en la presentación. Tenemos Z. Ya lo vi. En la presentación tenemos Z35. Un átomo con 35 protones. ¿Cuántos electrones tiene? 35. Vamos a hacer lo que hicimos con el primer ejemplo. Lo primero que vamos a obtener va a ser la configuración electrónica desarrollada. Entonces tengan su diagrama de flechas ahí, a la mano. ¿Y cómo empezaría la configuración? ¿A quién llenamos primero? Z, ¿qué dijimos que era Z? El número de protones, número atómico. No. Y el número atómico también te da el número de electrones, ¿verdad? En un átomo sin carga. Tenemos 35 electrones. Tengo que hacer una configuración que me abarque todos ese número de electrones. ¿Cómo empezamos la configuración? Sí. 1S. 1S, ¿cuántos? 2S2. 2. Después, ¿quién sigue? 2S2. 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 2P6. 2P6. Muy bien. Ya me faltan 25. 3S2. 3S2. 2S2. 3P6. 3P6. 4S2. 4S2, exacto. 3D10. ¿Cuántos voy al momento? 20. 20. 3 de 10, ¿ya cuántos llevo? 30. 30. ¿Y cuál sigue? 4P5. Ajá, ¿se dan cuenta? Aquí ya nos ha completado el 6, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? 4P5. ¿Por qué no completo a 6? Porque solamente requiero completar a 35. Esa sería la configuración desarrollada. Creo que sí, ahí ya todos le entendieron, ¿no? Cómo obtener la configuración desarrollada. El inciso B nos pide la configuración con kernel. Para hacer la configuración abreviada o kernel, voy a ocupar un gas noble, ¿no? ¿Qué gas noble ocuparía? Uno que sea menor al 35, ¿verdad? Y el nuevo argón. ¿Cuál? Sería el Argón. El argón. KR. No, el criptón tiene 36. Así. Entonces sería el Argón. El argón. Voy a ocupar, para la abreviación ocupo el que sea menor, ¿no? Uno que sea menor. El criptón no, tiene Argón 18. 36. Entonces nuevamente sería argón 18.
argón 18. Cuento los 18, ¿no? 2, 4, 10, 12, 18. Esto es lo que yo escribí en el corchete. Argón 18. Que si volvemos a hacer la comparación, nos queda igual, ¿no? Entonces yo escribo ya lo que queda después de ahí, ¿no? Queda esto. En vez de escribir toda esa configuración, escribo argón 18 y escribo lo que queda después. Como pueden ver es 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Queda clara la idea o por qué lo escribí así? Sí. Sí. Vamos con la estructura de valencia. ¿Cuál sería la estructura de valencia? Profe, ¿Mande? ¿por qué el 4 es aparte? Porque aquí ya está la abreviación, ve. Mira, todo lo del corchete es argón. Y todo lo que queda, pues es lo que Ya. va a completar para la configuración. ¿Cuál sería la estructura de valencia? 4S2, 3D10, 4P5. Exacto, 4S2. Es todo lo que queda después de la abreviación. 3D10, 4P5. Díganme el periodo. El periodo es el número cuántico más grande. 4. Periodo 4, exacto. Díganme el... ¿Cómo se llama este? El bloque. Sí. Aquí va a pasar algo interesante, ¿no? Este ya no es de los... Este elemento es el bromo. Bromo 35. Bloque P, exactamente. Porque es donde escribimos nuestros últimos electrones. Ya se dieron cuenta. Y ese sería el periodo, estructura de valencia y el bloque. Para encontrar el grupo se hacen otro tipo de cálculos, pero la idea general es esta. Y es lo que va a venir en el examen, ¿no? Que obtengan así la configuración, la abreviada, estructura de valencia, periodo y bloque. ¿Hacemos uno más? Uno o ¿cuál sigue? Sí, hacemos uno más, ¿no? Hacemos el último ya. Z igual a 28. Z igual a 28. Inciso A, nuevamente, es lo mismo. Estructura electrónica desarrollada. ¿Cómo empezaríamos? Protones y electrones, ¿Cuántos protones tengo? 28. ¿Cuántos electrones tengo? 28. Entonces tengo que llegar a una configuración con 28, ¿no? Con 28 electrones. ¿Cómo empezaría esa configuración? 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2 ¿qué? 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6. ¿Cuántos van? 4, ¿Sí? ¿Cuál sigue? 4S2. Y voy, ¿cuántos? 20, ¿no? 3 Van 20. Y faltan 8. de 8. 3D8. Exacto. 3D8. 3D8. Después me van a pedir la configuración abreviada con el kernel. ¿Qué elemento me va a servir para abreviar? ¿Cuál? Argón 18. El argón 18, ¿no? Es el que me sirve. Argón 18 es nuevamente el que me sirve.
Buen 18 es el que nuevamente me sirve. Cuento mis 18, ¿no? Para ver qué queda después. 2, 4, 10, 18. ¿Qué es lo que me queda? 4 veces 2. 3 de 8. 4 veces 2. 3 de 8. 3 de 8. Inciso C. Les va a pedir la estructura de valencia. ¿Cuál sería? Lo que sobra. 4S2. Lo que sobra. 3 de 8. 4S2. 3 de 8. Y en la siguiente clase vamos a ver qué relación existe, ¿no? ¿Por qué los elementos se acomodaron así? De manera rápida, ¿no? O sea, la idea es que capten los conceptos más fundamentales de la química. Bloque. D, porque fue donde escribí mis últimos electrones. Bloque D. Y periodo. Periodo 3. No, número cuántico mayor. 4. Periodo 4. Y es cierto, ¿no? Si ustedes revisan la tabla periódica, la cuántica y la normal, van a ver que este elemento está en el bloque D y en el periodo 4. Ya finalmente vamos a hacer su diagrama de flechas, ¿no? Un inciso extra, ¿no? El inciso D, ya para acabar ahora. De todos modos, esto se los voy a subir para que lo puedan repasar de nuevo y no haya dudas. El diagrama de flechas, ¿no? Pues para hacer el diagrama de flechas me voy a apoyar del inciso A. Al S, una línea. Al 1S, una línea, ¿no? Al 2S, una línea, porque nada más tengo una orientación. Al 2P, ¿cuántas líneas? 3 líneas, ¿no? Porque tengo 3 orientaciones. Al 3S, una línea. Al 3P, 3 líneas. Tengo 3 orientaciones. Al 4S, una línea. Y al 3D, ¿cuántas? 5. 5, porque tengo 5 orientaciones, ¿no? Serían los 3 orbitales 3D. Entonces ya sé cómo salen esas líneas, porque salen, ¿no? Vienen de las orientaciones. Y ya para escribir finalmente ya las flechas, pues sigo la regla de Hunt. Primero escribo todas las que van hacia arriba, ¿no? Todas las que van hacia arriba. Lleno todos los espacios, ¿eh? Pero lo lleno primero con todas las flechas que van hacia arriba. Nada más hay que contar, ¿no? Voy a llenar primero con todas las flechas que van hacia arriba, ¿no? Esto me garantiza una estabilidad en el átomo. Con todas las flechas que van hacia arriba primero. ¿Cuántas flechas tengo? Ahí sí quedaría. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15. Me faltan todavía 14 flechas, ¿no? Esas 14 flechas las acomodo ahora hacia abajo. Primero van a escribir todas las flechas hacia arriba y después todas las flechas hacia abajo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Esta sería la configuración con el diagrama de flechas, ¿no? El diagrama de energía. Y eso sería todo. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces ya se pueden desconectar. Les subo el video al rato. Y ya, nomás repásenlo. Ok. Ok, entonces nos vemos el siguiente sábado.
Sale, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Nos vemos.